Recomiendo en este caso para hablar de un tema muy en particular como es el tema de la salud, y estamos en este caso acompañados por parte del staff profesional médico que tiene el diagnóstico por imágenes con el doctor Mauricio Senclusen. ¿Cómo anda, Mauricio? Hola, buen día. Gracias por venir al programa. No, por favor, gracias por la invitación. Bueno, para charlar con vos, una de las personas que tal vez el paciente cuando va no lo ve porque estás detrás de lo que son los aparatos, del 3 Tesla, por ejemplo, el resonador, entre otros de los tantos nuevos y de la mayor tecnología que tiene el diagnóstico por imágenes. Y uno hace referencia a esto y se basa en lo que es la tecnología de diagnóstico por imágenes para que las personas se realicen los estudios, y vos como parte de ese staff del plantel profesional, es interesante el trabajo que hacen, no solamente para que la gente tenga la mayor precisión de cuál es el problema que tiene, porque cuando acude a diagnóstico por imágenes es porque tiene un problema, sino también está bueno cuál es el área en el cual vos te desempeñas hoy en diagnóstico por imágenes. Yo estoy subespecializado en lo que es el área osteomioarticular, ¿no? Es decir, es todo lo que corresponde al aparato locomotor del cuerpo, digamos, que interviene en los movimientos y desplazamientos del cuerpo. Es decir, está conformado todo lo que es por los huesos, estructuras musculares, articulaciones, ligamentos y tendones. Yo me ocupo de estudiar por diferentes métodos por imágenes toda esa área, todo ese sistema del cuerpo humano, básicamente. ¿Y por qué hoy recomendarías a aquella persona que tiene algún problema hacerse los estudios en diagnóstico por imágenes? Yo creo que la principal ventaja que tenemos es que podemos hacer un abordaje integral de una lesión o una patología que el paciente presente en el sistema osteomioarticular. Es decir, disponemos de todos los métodos por imágenes que existen en la actualidad para estudiar el sistema osteomioarticular, tanto desde los más básicos, como podría ser una radiografía o una ecografía, hasta los de mayor complejidad, como lo puede ser una tomografía o una resonancia, que la resonancia es nuestro gol estándar, digamos, nuestro método de mayor utilidad dentro del área osteoarticular. Y dentro del departamento de osteomioarticular. Osteomioarticular, exactamente. ¿Qué comprende? ¿Qué lesiones serían, por ejemplo? Y serían todas las lesiones, como he dicho, que comprometen a las estructuras óseas, ya sea, supongamos, un traumatismo con una fractura o lesiones tumorales del hueso, todo lo que correspondería a las articulaciones, que unen los diferentes huesos del cuerpo entre sí, muy estudiado sobre todo lo que es el hombro y la rodilla, es lo más frecuente por lejos, patologías que afecten esas articulaciones, como por ejemplo los meniscos, los ligamentos, los tendones a nivel de las articulaciones, y después todo lo que nosotros llamamos partes blandas, digamos, dentro de lo que es la especialidad de diagnóstico por imágenes, haciendo referencia principalmente al plano muscular, como puede ser, por ejemplo, los desgarros, con hematomas, calcificaciones, cicatrizaciones, y todo lo que son tendones y ligamentos, ¿no? Con todas las lesiones que pueden estar relacionadas, como las tendinitis o rupturas tendinosas que vemos con mucha frecuencia, sobre todo, por ejemplo, en las articulaciones del hombro, con la famosa patología del manguito rotador. Exactamente. O, por ejemplo, en el tendón de Aquiles, con las tendinitis y ruptura de los tendones, o los tendones rotulianos y cuadricipital, por ejemplo, en la rodilla. Recién nombraba dos y me sacaste la palabra de la boca, pero te iba a preguntar, por ahí, ¿cuáles son las patologías más frecuentes que se presentan hoy en diagnóstico por imagen? Digo, me dijiste el manguito rotador, lo que es el tendón de Aquiles. ¿Cuáles son los principales problemas que hoy se encuentran a diario en lo que es el trabajo frecuente que tienen dentro del centro de diagnóstico por imágenes? Y por lejos las lesiones deportivas son mucho más frecuentes que las lesiones tumorales dentro del área que yo hago, ¿no? Pero de las lesiones deportivas más del 50% son los desgarros. Desgarros de diferentes músculos, pero los desgarros, en fin, que pueden ser pequeños o de gran tamaño, ¿no? Por supuesto que después también podemos son muy frecuentes las lesiones meniscales en las rodillas, eso también es algo que se ve con mucha frecuencia, las rupturas de los ligamentos cruzados a nivel de la rodilla, y después en orden de frecuencia diría que la patología del manguito rotador en el hombro también se suele ver con frecuencia, y bueno, la tendinitis de Aquiles, entre otras patologías, ¿no? Pero por supuesto que el politrauma, o sea, con todas las fracturas y las lesiones que conlleva, también se observa con frecuencia. ¿Y en qué varía para un paciente ir en diagnóstico por imágenes, y utilizar en este caso, por ejemplo, lo que es, ya sea para rodilla, las personas que hacen actividad física, y que además, acuden ya de una forma con angustia, porque quieren saber qué tienen, claro, cuánto tiempo se van a recuperar y qué es lo que le pasa, tener un resonador como el 3 Tesla? Comparación con otro resonador cualquiera que hay hoy aquí en la ciudad de Santa Fe o en la región, para saber, con la precisión, qué es lo que tengo, cuánto tiempo me va a llevar, qué grado es la ruptura, si se rompió o no se rompió. Bien. Porque eso es importante, no solamente sí, para el paciente como para el médico que atiende al paciente. Exactamente. Lo más importante es sobre todo hacer un diagnóstico lo más temprano posible para evitar la progresión de la lesión. Eso mismo. Tenemos que entender, imaginemos que el resonador es como un gran imán, ¿no? Como un tubo que es un imán que genera un campo magnético.
Cuanto mayor es el campo magnético que origine, mayor va a ser la resolución de las imágenes que nosotros vamos a poder obtener. Entonces, en los resonadores 3 Tesla, que son los de mayor teslaje que existen acá en el país, que acá en la región es el único que hay, nos permite obtener entonces imágenes de muchísima resolución y me va a permitir estudiar estructuras muy pequeñas, anatómicas muy pequeñitas, como pequeñas lesiones meniscales o pequeños desgarros, por ejemplo, del cartílago, que tanto no sé, se ve afectado, por ejemplo, en procesos degenerativos como la artrosis. Muchas veces las primeras etapas solamente hay lesiones en los cartílagos. Entonces, con resonadores de muy alto campo, como es el de 3 Tesla, me permite diagnosticar precozmente, o sea, en forma temprana, esa lesión y de esa manera tratar y evitar que progrese, bueno, las complicaciones que después traen, ¿no? Igual que, por ejemplo, una pequeña lesión de un ligamento. Los ligamentos, por ejemplo, cruzados, que tanto se lesionan en la actividad deportiva, a veces las lesiones no son completas, que originan toda la inestabilidad que siente el paciente. A veces son pequeñas lesiones, por ejemplo, dentro de una misma vaina. Entonces, en esos casos, diagnosticarla en forma precoz nos va a permitir evitar la ruptura completa del ligamento en este caso. Digo, en todo este tiempo de médico, ¿notás diferencia entre un 3 Tesla como Sí, diagnóstico por imágenes con respecto a cualquier otro? Muchísimo. Yo creo que las principales utilidades del resonador 3 Tesla en relación a otros resonadores de alto campo como el 1,5 son principalmente en osteomioarticular y en neurología, o sea, en todo lo que es el estudio del sistema nervioso central. Sí, porque lo que acabo de decir son estructuras muy pequeñas que quizás en otros resonadores no se pueden visualizar con tanta claridad como en un resonador de tan alto campo como es. ¿Y varía también en la edad del paciente o no? Al visualizar las imágenes, digo. Sí. En una persona, a ver, un deportista de 30 a 35 años que hace un deporte amateur, y entre una persona de 50 a 60 años que tiene un mismo problema en la rodilla, ¿varía al ver las imágenes? Y yo creo que la principal ventaja va a ser que en los pacientes jóvenes, por lo general, hay lesiones muy pequeñiñitas. En cambio, en un paciente de edad más avanzada puede haber diferentes lesiones y muchas veces se puede malinterpretar cuál es la causa que le está originando el dolor. Es decir, si viene un paciente de edad avanzada con un proceso de artrosis, la misma artrosis puede producir dolor, pero a su vez puede tener una lesión meniscal asociada y puede tener una lesión ligamentaria ya de larga data. En cambio, si por ejemplo es un paciente muy joven, en esos pacientes los resonadores 3 Tesla tienen mucha mayor ventaja porque me permiten visualizar, como dije, las pequeñas lesiones que quizás en otros resonadores a veces no se pueden visualizar con tanta claridad. Y hablando de visualizar y con claridad, digo, también es importante el trabajo que hacen entre los distintos departamentos, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Es decir, digo, porque tal vez una cosa después termina llevando a otra, ¿no? Exactamente. Es decir, por un lado, los diferentes aparatos, o sea, nosotros disponemos de todos los diferentes estudios por imágenes, tanto la radiología, la ecografía, la tomografía y la resonancia. Por un lado, podemos correlacionar y complementar todos esos métodos por imágenes en un mismo centro, que eso es de muchísima utilidad, o sea, me permite abordar integralmente una patología de un paciente, pero a su vez podemos interactuar con los demás áreas o demás departamentos, porque muchas veces el paciente viene por un dolor que se sospecha de origen traumatológico o algo del área que yo hago, pero a su vez se termina descubriendo una lesión que corresponde a otra área. Entonces interactuamos dentro del mismo centro para poder estudiar con mayor claridad la lesión y hacer un diagnóstico certero, digamos. Mauricio, gracias por estos minutos. No, por favor. Y felicitaciones por el trabajo que hacen. Bueno, ¿te imaginabas estar donde estás hoy o no? Sí, por supuesto, sí. Sí. Digo, igual estoy muy conforme. Y además, digo, es interesante, digo, el grado de tecnología porque ayuda al trabajo tuyo también, ¿no? Sí, digo, tuyo, de todos ustedes. Yo destaco dos grandes cosas. Primero, la tecnología con la que se dispone, que es la última, de última generación acá, pero sobre todo también disponer de todos los métodos por imágenes en un mismo lugar, porque me permiten a mí, por ejemplo, al estar evaluando una determinada lesión, que se interpreta de una determinada manera con un estudio como puede ser una radiografía, y luego al complementarlo, correlacionarlo con una tomografía o con una resonancia, termino descubriendo que es otra lesión. Entonces, poder abordar todos los estudios por imágenes en simultáneo, en un mismo lugar, para mí es uno de los principales beneficios. Seguro, y más que nada el principal beneficio para el paciente, seguro. Sí, por supuesto, estamos hablando para el paciente. Mauricio, gracias por estos minutos. No, por favor, gracias. Con Mauricio Senglusen, parte del staff profesional médico que tiene diagnóstico por imágenes, hablando, charlando y más que nada llevándole la información al paciente para que se pueda realizar, como recién decía al final de la nota, todos los estudios, o tal vez una persona que va por un problema en particular termina siendo otro lo que termina desencadenando el problema o la crisis. Bueno, en este lugar, como es diagnóstico por imágenes, en este caso, en lo que es en la sede de Junín, con el 3 Tesla, el resonador 3 Tesla y todo, además el nuevo equipaje de tecnología que tiene, de última tecnología que tiene diagnóstico por imágenes, lo recomiendo.